ocupada y lista. Y el tiempo que la ciudadanía está esperando escucharla a usted se nos va a cortar. Pero bueno, ahí no le robamos tiempo al tiempo. Muy buenos días. ¿Le puedo decir doña Luisa? Como usted guste. En alguna ocasión me dijeron, me decían abogada, y en mi pie de firma siempre pedí que me quiten el abogada, que me quiten el máster. Pero también... Uy, Dios mío, de todo. Los manabas son especiales. La actual alcaldesa de Manta se llama Marciana, creo. Marciana. Era de la época de Marcianita. Bueno, estamos bien ahí, ¿no? Sí, ahí está bien. Ya. Vamos cuadrando los micrófonos. No, sino que cuando nos apegamos mucho al micrófono retumba. Ok. Ya, bueno, doña Luisa, buenos días y muchas gracias por haber escogido Radio CRO para poder conversar con nuestros oyentes del informativo matinal. Muchas gracias. Quisiera comenzar la entrevista haciendo unas preguntas que yo creo la mayoría de la ciudadanía está con la inquietud de saber eso, ¿no? Porque en este proceso electoral se sabe, la candidata es Luisa González, el candidato es Daniel Noboa, en la segunda vuelta electoral, y en la primera pues había muchos más. Pero realmente la pregunta es, ¿quién es Luisa González? Para que la gente sepa de dónde nació, de dónde viene, dónde se educó, qué hace por la vida. Tú eres el mismo, otro. No me meta más gente. No, lo que pasa es que nos distraemos. Usted tiene la misma crítica que yo. Sí, tanto usted como yo. Me molesta cuando entre y sale gente porque me distrae. Por supuesto, y no nos podemos concentrar en lo que queremos hablar. Pero Mire bueno, que coincidimos. Quedó hecha la pregunta. Bueno, a ver, soy una hija, nieta, bisnieta de manavitas. Mi familia es de Canuto, parroquia de Chone. Nací en Quito, mi madre estaba de vacaciones en Quito, nací allá, crecí en el campo, manavita, y de pequeña pues mi madre migró primero a Guayaquil, luego fuimos a Quito, donde hice parte de mi educación, parte también la hice en Manabí, pero terminé graduándome en la ciudad de Quito. Yo fui madre adolescente, me casé muy joven y a los 22 años de edad me separé de mi ex esposo y les voy contando un poquito de mi vida. Y me gradué recién ahí del colegio en un programa que se llama, que vamos a aplicar ahora, que era un bachillerato acelerado que había en ese momento. Hoy día en el Ecuador miles de jóvenes se quedaron fuera del sistema educativo y no pueden graduarse de la universidad, del colegio, perdón, no pueden obtener su bachillerato, y voy a aplicar ese sistema, bachillerato acelerado, que fue como yo me gradué, para que mis jóvenes de mi patria se puedan graduar y obtener su bachillerato y continuar sus estudios. Empecé la universidad en el año 2001, perdón, ¿En qué a los 23 años. Universidad? Universidad pública, la Universidad Central de Quito, ahí inicié mis estudios, en la educación pública. ¿En qué facultad? En la de Derecho, soy abogada. Ya. Y después hice 2 maestrías, una maestría en alta gerencia con un crédito educativo de lo que era el IES, y luego en la Universidad Complutense de Madrid hice una maestría en Economía Internacional y Desarrollo con otro crédito del sistema educativo público, lo que era el IES. Por eso soy una defensora de la educación pública de calidad y gratuita, de las becas, porque también yo obtuve una beca, y de lo que son los créditos educativos, porque también me formé con crédito educativo. Es el mecanismo para romper el círculo de la pobreza, y por eso voy a invertir cerca de $250 millones en devolver el presupuesto a las universidades, en dar las becas, en crear carreras virtuales para nuestros jóvenes. Una de las preguntas que yo precisamente tenía pendiente de hacerle, porque algo estuve analizando sobre lo que usted me está diciendo ahora. El gobierno actual, Guillermo Lasso,
puso a conocimiento de la Corte Constitucional un proyecto de ley precisamente para ayudar a todos aquellos estudiantes que utilizaron el sistema al que usted está haciendo referencia del IESE y que regresaron al país, unos estudiaron afuera, otros estudiaron adentro y no tuvieron o no tienen la posibilidad de cubrir los créditos que les dio el sistema educativo del IESE y no pueden como pagarlos, pero no, con eso están en la central de riesgo, están inhabilitados para todo y la Corte Constitucional les negó simplemente el decreto ley que quiso imponer a Lazo. Ahora le escucho a usted que está dentro de su programa de trabajo ayudar a esta gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? No está solo dentro de mi programa de trabajo. Nosotros, yo fui asambleísta y en el año 2021 nosotros ya propusimos, nuestra bancada a través de la asambleísta Patricia Mendoza de Esmeraldas, propusimos la condonación de deudas a los becarios y a los jóvenes que habían hecho crédito. No tuvo oídos del gobierno en ese momento. No dieron paso a ese pedido que hicimos de que se incluya la condonación y nosotros lo hemos incluido en nuestro plan de gobierno, en nuestro programa para apoyar a los jóvenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Dentro de la inversión que vamos a hacer en el sector financiero público, vamos a condonar los intereses de los deudores de los créditos educativos y lo que tiene que ver con la deuda como tal, vamos a refinanciarla. Hoy día es el peor de los mundos para nuestros jóvenes. Al tener esta deuda, están en la central de riesgo. Ellos no pueden acceder a créditos, no pueden acceder a empleo público, no pueden siquiera viajar fuera del país porque están impedidos. Entonces, lo que vamos a hacer es condonar los intereses, reestructurar, refinanciar esa deuda y sacarlos de la central de riesgo y que puedan acceder al trabajo tanto en el sector público como en el privado. Que bueno, en el privado no existe este impedimento. Bueno, hablemos un poquito más de educación. En el gobierno, bueno, antes de entrar en ese tema, yo quisiera hacerle una pequeñísima consulta, que no la tome como una pregunta capciosa, sino más bien como una pregunta de inquietud por el desconocimiento del hecho. En el debate presidencial que ustedes participaron en la primera vuelta electoral, usted se caracterizó por sus respuestas que decían eso nosotros ya lo hicimos. No, si eso nosotros ya lo hicimos. La pregunta que yo quiero hacer es si es que en su gobierno vamos a continuar con lo que ustedes ya hicieron o vamos a incursionar en algo nuevo. Por ejemplo, el caso de los estudiantes a los que hacíamos referencia en este momento. En el gobierno anterior, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, apareció este sistema que maneja la CENESID, de que tienen que los alumnos que ingresan a la universidad tienen que hacer unos exámenes bastante rigurosos, que los mandan a estudiar a otro lado, no les dan oportunidad de estudiar la carrera que ellos quisieran seguir, sino que simplemente le dicen, no, tú no vales para esto, tú vales para lo de acá. Eso como que coarta un poco la libertad de los jóvenes en su deseo de subir. Ciérrame ya, a ver, okay. Ciérrame la puerta, por favor. Hágame cerrar la puerta. Bueno, hasta me olvidé ya de lo que le quería Sí, bueno, la preguntar. CENESID, estábamos en lo de la CENESID. No, es que eso, si no vamos a cambiar eso, si va el sistema educativo a seguir igual con ustedes, yo creo que los jóvenes aspirantes a una carrera universitaria se van a sentir un poquito reprimidos. A ver, a todos nuestros jóvenes que me están escuchando y a todos los padres también que me están escuchando, la propuesta de campaña con la cual les engañaron a ustedes en las anteriores elecciones
el señor Guillermo Lasso, decía: voy a eliminar la Cenecit y todos los jóvenes podrán entrar a las universidades. Los jóvenes aplaudieron ante la propuesta de eliminar el examen de Cenecit, de eliminar la Cenecit, y que podían ingresar todos. ¿Saben qué fue lo único que les eliminaron? El presupuesto. Les eliminaron el presupuesto a la educación pública en 240 millones de dólares. Les eliminaron las becas, les eliminaron el crédito educativo y con eso los dejaron fuera del sistema educativo. Eso es lo que les eliminaron. Nunca el examen. ¿Qué es lo que hicieron con el examen? Quitan el examen de la Cenecit. Antes los jóvenes daban un examen y con ese único examen podían acceder a cualquier universidad del país. Hoy los jóvenes tienen que dar un examen por universidad y presencial. Es decir, que el joven que está en Milagro, si tiene que estudiar en Quito, tiene que ir hasta Quito para dar el examen. Mientras que el examen de la Cenecit era virtual. Les engañaron y les destrozaron todo y los dejaron fuera del sistema educativo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Me permite que le interrumpa. Yo no creo que en el caso de usted que está de candidata a presidenta de la República con opción de llegar, no deberíamos entrar en el proceso de ponernos a criticar qué es lo que hizo o no hizo Lasso. No, la respuesta la tiene el pueblo ecuatoriano. El concepto que el pueblo ecuatoriano tiene sobre el gobierno del presidente Lasso, eso está claro. Hablemos de cómo vamos a solucionar el problema. Perfecto, pero sí eso queremos saber. Sí es importante el análisis del dónde venimos para saber también cómo votar, cómo elegir y a dónde vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, a invertir 250 millones en la educación. Lo primero, hay más de 200,000 jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo, de la educación básica y del bachillerato. Lo primero aquí es crear el bachillerato acelerado, para que esos jóvenes que hoy no tienen un título de bachiller, que les impide acceder a un trabajo en condiciones dignas y que les impide seguir la universidad, pues vamos a darles esa posibilidad a través de un bachillerato acelerado. Lo segundo, vamos a hacer una nivelación a nivel educativo. De manera virtual, nivelar los conocimientos de nuestros jóvenes para que puedan acceder a un examen que hoy día les piden las universidades privadas y las públicas también. Pues vamos a nivelarlos para que puedan acceder a esos exámenes. Lo segundo, nadie va a estudiar una carrera que no le gusta. Cada joven escogerá su carrera. Mire, en Europa, ¿sabe cuántos días de exámenes das para entrar a una universidad pública? 3 días de examen. Aquí es 1 hora, si acaso. Es un poquito más, tal vez. Doña Luisa, pero hay que hacer un sistema de evaluación y cada quien va a escoger a dónde ir. Pero ¿sabe por qué sí van a poder entrar a la universidad? Porque le vamos a dar el presupuesto a la universidad, les vamos a devolver las becas para que puedan estudiar no solamente en el Ecuador, sino en las mejores universidades del mundo. Y hay algo adicional. La brecha de jóvenes que nos han dejado fuera del sistema educativo en estos años es tan grande que por más que yo le devuelvo el presupuesto a la universidad, la capacidad instalada, la capacidad de acoger alumnos no es suficiente. Además, muchos jóvenes solo pueden estudiar en la tarde o en la noche y el país se ha vuelto inseguro. Mientras convertimos a Ecuador en un país seguro y mientras cerramos la brecha de jóvenes que se quedaron fuera del sistema educativo, vamos a abrir carreras virtuales y allí las mujeres aún somos más afectadas por la violencia. Usted me permite un ratito. Por supuesto. Para no confundirnos con el tema. La pregunta mía va directamente a ver cómo se cambia el sistema de ingreso a las universidades. Usted me dice que le va a poner más dinero, que va a cambiar ciertas cosas. No, el ingreso a las universidades. Los jóvenes quieren ingresar a las universidades. Pero no pueden ingresar porque no hay presupuesto. Bueno, un alto porcentaje de estudiantes llegan a dar los exámenes y ¿qué le dicen?
Que no hay espacio para recibirlos porque les quitaron el presupuesto. No, sí pasan sacó, los exámenes y no los reciben. Sí sacó los números, pero lo mandan a estudiar en Tulcán. Nadie los manda, ellos eligen. No, mi reina linda, no, discúlpeme. Existe una selección, usted pone, yo quiero ir, a ver, primera opción, quiero ir a la Universidad Central de Quito. Segunda opción, quiero ir a la Politécnica del Litoral. Tercera opción, quiero ir a la UTM en Manabí. Bueno, opciones, yo no sé si eso yo es así. a donde yo quiero ir. A ver, ir. yo no sé así si era. eso es así o es así. Pero ¿cómo va a ser en su gobierno? Es lo que quiero saber. En mi gobierno habrá, primero, un único examen, no este desastre que nos han creado, un único examen para todo el sistema educativo, pero con un proceso de nivelación previo, para que ellos garanticen también que pueden acceder a ese examen. Y lo siguiente, pues que puedan acceder a ese cupo, a ese espacio, a sus sueños a través de becas y de universidad virtual. Eso es fundamental. Bueno, vamos por ese lado. Hemos hablado de educación. Yo creo que es importante el tema que usted tocó un poquito antes, la seguridad. Este país está inseguro por donde lo miremos. ¿Cuál es la razón de la inseguridad? Pues hay muchas personas que adjudican el tema de la seguridad a algunas situaciones que vive el país, que usted debe conocerlas obviamente. Pero mire que en el proceso de la primera vuelta electoral asesinaron a un candidato a presidente de la República. Yo me imagino que todito el despliegue de seguridad que hay aquí afuera de los estudios nuestros es precisamente para evitar o proteger su vida, que por el simple hecho de ser candidata a presidente de la República está en peligro. ¿Qué es el programa que ustedes tienen para esto? Bueno, primero voy a declarar, perdón, es que otra vez hicieron bulla aquí adentro y nos distraemos los dos. Nos molesta esto. Sí. ¿No quisieras ir a tomar las fotos afuera, papá? Guárdate la cámara. Ya, perdón. A los que están escuchando por radio, el problema es que hubo un ruidito aquí que en verdad a los dos nos molesta y yo me quejo siempre de lo mismo y ahí hemos coincidido. Ya, y la bulla afuera también, que la verdad que sí molesta. Los tambores. Ya, a ver. Perdón, ¿Se acuerda, con todo el cariño, ¿se acuerda usted en su época de la escuela? Pero por supuesto, pues la banda, y eso era lindísimo. Y cuando practicábamos... Capaz que usted era cachimporrera. No, nunca fui. Pero algo muy bonito cuando ya venía el juramento de la bandera. Era muy bonito, salíamos todos a cantar los himnos, a marchar. Sobre todo Patria, Tierra Sagrada. Patria, Tierra Sagrada, el himno a la bandera. Oiga, me sé hasta el de Paquillas, historia, leyenda. Claro. Me encantan esos himnos. A ver, volviendo al tema de la inseguridad, tenemos dos cosas aquí que tenemos que saber diferenciar. Lo uno es crimen organizado y lo otro es delincuencia común. La delincuencia común, que es el asalto, el robo que ocurre en las calles, tiene también un origen en la falta de oportunidades. Cuando aumenta desempleo, cuando aumenta pobreza, aumenta violencia y delincuencia. Por lo tanto, vamos a trabajar en estos dos sectores y voy a comenzar declarando la emergencia en el sector de la seguridad. Y ojo, aquí nada más quiero aclarar, no es lo mismo decreto de excepción, que es lo que ha hecho como 17 veces este presidente, que la declaratoria de emergencia. El decreto de excepción lo que hace es limitar derechos humanos a la movilidad, a la reunión, ese tipo de derechos. Y el decreto del estado de emergencia es la movilización del Estado hacia la construcción de algo. Es decir, vamos a movilizar recursos, $500 millones, para invertir en fortalecer a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Una preguntita, ¿sí? para que nos quede más claro. ¿En qué consiste la emergencia? ¿Cuál es la diferencia de la emergencia entre los decretos de excepción? Yo creo que el problema se fundamenta en las leyes. No, en lo absoluto. Entonces, ¿cómo sale esto? A ver, en tema de legislación, las leyes que tenemos hoy
son las leyes que tuvimos en la década de la Revolución Ciudadana y nosotros convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de la región, dicho a nivel internacional, no dicho por la Revolución Ciudadana, por si acaso. Aquí no es un tema de leyes, aquí es un tema de movilización de recursos y de fomentar y de potenciar a la Policía Nacional, pero también la depuración de las fuerzas públicas. Y lo voy a decir claramente, el 60% del parque automotor de la Policía Nacional está dañado. Usted llama a la policía, no tienen vehículos, no tienen motos, y si tienen, no tienen combustible. Lo siguiente, no tienen armamento, no tienen chalecos antibalas, no hay equipos de comunicación, las cámaras del ECU 911, el 50% no sirven. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues invertir, ese decreto de emergencia me va a permitir la movilización inmediata de recursos para adquirir los vehículos, las motos, los equipos de comunicación, de protección, el armamento para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas, además del trabajo en conjunto y los sistemas de inteligencia para poder monitorear quién está articulando qué en cuanto a las bandas delictivas. El crimen organizado tiene otra lógica y aquí se requiere, además de sistemas de inteligencia con alta tecnología, se requiere coordinación internacional. Y ahí ya hemos hecho los acercamientos con el presidente Petro. ¿Por qué con el presidente Petro? Porque en la zona del Putumayo, en la frontera con Colombia, es donde se está produciendo la droga que viene hasta el puerto de Guayaquil y sale desde ese puerto de Guayaquil hacia Europa. 60% de la droga que ingresa a Europa lo hace desde el puerto de Guayaquil e ingresa por el puerto de Amberes, y allí ya he tenido reuniones con los embajadores de la Unión Europea para ir trabajando en una agenda en conjunto, policía del Ecuador, policía en varios países de la Unión Europea, para ir coordinando en conjunto los sistemas de inteligencia, la investigación de estas rutas y de este crimen organizado. Y para eso tienen que hacer declaratoria de emergencia. Para la movilización de recursos de manera urgente, sí. La adquisición de los vehículos es urgente, no podemos esperar más tiempo. Un ciudadano llama porque está siendo violentado, no llega nunca la policía. Porque además no tiene equipamiento, no tiene armas. ¿Cómo llega esa policía? El delincuente tiene armas de largo alcance y la policía no tiene ni siquiera el vehículo para llegar. A ver, doña Luisa, si usted me permite, la emergencia le permitirá al policía o al gendarme o al militar usar su arma para proteger la vida de los demás. Las leyes ya le permiten usarle el arma. Las leyes ya le permiten usar el arma y hemos visto que las han utilizado. Eso ha quedado demostrado. Ellos pueden utilizar, y aquí mi apoyo a los derechos humanos de los ciudadanos y de la fuerza pública. Esos son los primeros derechos humanos que voy a proteger y a garantizar. Ellos pueden utilizar el arma, lo han hecho ya y ha quedado demostrado. Sí, porque ahora los derechos humanos que se respetan son los de los delincuentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer con...? Los primeros derechos humanos que garantizaré son de nuestros ciudadanos y de nuestra fuerza pública. ¿Qué podemos hacer nosotros con los... con la justicia, doña Luisa? Mire, a los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio ya les dieron medidas cautelares. La policía arriesga la vida, se desbarata por coger a un asesino y al día siguiente ya tiene medidas cautelares, ya ese asesino le ponen un grillete y se va a la casa. ¿Hay algún programa que ustedes, no me refiero solamente a usted, sino a ustedes, a su grupo político, han establecido para ver cómo arreglamos ese problema? Mire, algo fundamental va a ser el trabajo coordinado, ejecutivo, función judicial y legislativo. Sentarnos en la mesa, el ejecutivo, con la presidenta de la República, con el ministro del Interior y la Policía Nacional, el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas, el ECU 911, inteligencia, y en la misma mesa, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible que para la persecución política sí dieron directamente prisión y ahora dan otras medidas sustitutivas? Eso significa que hay allí
la intención de ocultar algo. Y vamos a ver, no solamente nace ¿Cuál desde será ahí. ¿Cuál será la intención y qué es lo que quieren Mire, ocultar? Vamos a ver, el caso León de Troya, un caso en el que investigó la Policía Nacional los vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado del presidente Guillermo Lasso, su cuñado, su círculo cercano, funcionarios del gobierno. ¿Qué pasa con esos policías? Hoy están siendo perseguidos desde la función de justicia, desde la misma fiscalía, los han hecho rotar hacia zonas de peligro. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Ocultar qué? ¿A dónde? Que no quieren que se investigue qué. Por eso vamos a trabajar en conjunto la función judicial para que, si hay la queja de que el policía detuvo al delincuente, pero el fiscal o el juez lo dejaron libre, que se dé las explicaciones del caso. ¿Por qué no tomaron las medidas con contundencia, con todo el peso de la ley y de la justicia y lo han dejado libre? Y si hay malos elementos, pues investigar también a esos malos elementos y que sean removidos, destituidos de sus cargos y que se sigan las acciones legales correspondientes. Yo quisiera saber, más dicho, no, yo creo que la ciudadanía que nos escucha quisiera saber cuál es su criterio con respecto al sistema que establece este señor Bukele en El Salvador, que ha recibido muchas críticas internacionales, pero que en definitiva ha saneado el país de él y ahora es un país seguro donde la gente se puede movilizar sin problema. ¿Cuál es su criterio con respecto a eso? Bueno, yo me alegro que se hayan bajado los índices de delincuencia en El Salvador. Sin embargo, el sistema de Luisa González puede ser similar en muchas cosas. ¿En qué cosas? Como por ejemplo, mano dura contra la delincuencia, todo el peso de la justicia contra la delincuencia, depuración de la fuerza pública, aplicar los sistemas de las pruebas de confianza y también los primeros derechos humanos que vamos a garantizar es el de los ciudadanos. Es el de la de nuestra fuerza pública, de nuestros policías, de nuestros militares, de nuestras fuerzas armadas. Primero eso, y después todo el peso de la ley y de la justicia contra los delincuentes. Ese es el problema, doña Luisa. Ese es el problema. El Ejecutivo no maneja la justicia. Por eso le digo que vamos a trabajar en conjunto. Pero nosotros tenemos un sistema de libertad para cada uno de los tres poderes del Estado, independencia. Y es lo correcto. Pero la justicia es el problema. Entonces... vamos a la depuración. Yo escuché también en algún momento yo escuché que si usted llegaba a la presidencia de la República, si el candidato de la Revolución Ciudadana llegaba a la presidencia de la República, iban a convocar a una asamblea constituyente para hacer muchos cambios, entre los que incluye lo que conversamos ahora de la justicia. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué van a hacer? Era un planteamiento que siempre dije era una posibilidad. En un gobierno tan corto no da el tiempo para una asamblea constituyente, sino para trabajar de forma inmediata. Eso nunca fue una opción definitiva y siempre fui clara en decir que era una posibilidad que se estaba analizando. Al ser tan corto el tiempo, pues es prácticamente imposible. Bueno, pero si es tan corto el tiempo, que es una realidad la suya, la que usted nos acaba de decir, todos los programas y los proyectos que ustedes tienen, yo creo que serán muy difíciles de llevarlos a efecto. ¿No tienen algún proyecto de corto plazo como para decir, sí, aquí, esto sí vamos a hacer? No, por supuesto que sí. Porque y lo estaba escuchando al candidato opositor suyo decir que esta es una pre-campaña para el 2025. Por Dios, Ecuador no resiste pre-campañas. Ecuador lo que necesita es empezar a trabajar ya, de manera urgente. Sería una irresponsabilidad jugar con la vida de los ciudadanos. Sería una irresponsabilidad terrible jugar con la vida de los que salimos a trabajar y nos matan en las calles, de los que no encontramos medicinas, de los que no encontramos puesto de trabajo. Esto no es una precampaña, esto es el inicio de un país que hoy está de rodillas y que lo vamos a poner de pie. La diferencia
con el candidato, y supongo que por eso lo habrá dicho, su inexperiencia y desconocimiento del sector público. Nosotros conocemos cómo funciona el sector público, mientras los otros señores estarán enterándose lo que es un Kipux, cómo funciona el sistema público, qué es una compra pública, qué es un decreto ejecutivo, un acuerdo ministerial. Nosotros ya lo hemos hecho hace rato. Mire, la diferencia es que desde el día 1 nosotros vamos a empezar a trabajar por devolver la seguridad a este país a través de la adquisición de los equipamientos, de volver a contratar al personal de salud para garantizar la vida a los ciudadanos, de comprar las medicinas para que se garantice el acceso a la salud de los ecuatorianos, de su vida, devolver el presupuesto a la educación para que nuestros niños jóvenes vuelvan a las aulas de clase, porque nosotros tenemos experiencia, tenemos un equipo capacitado, nosotros sabemos cómo manejar el sector público. Es un gobierno tan corto que no hay tiempo para perder. Mientras los demás están aprendiendo, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, porque así suene mal, esto ya lo hicimos. El ya lo hicimos es el que nos tiene a nosotros un poquito preocupados. Esa es la experiencia, señores. Mientras ellos van a ver qué es un decreto ejecutivo, yo ya lo hice hace rato. Mientras ellos van a ver cómo funciona el sistema de salud y qué es una compra pública, yo ya le puse las medicinas a nuestros ciudadanos. Mientras ellos van a ver cómo funciona la salud pública, yo ya le di el nombramiento definitivo a los médicos, enfermeras y técnicos. Mientras ellos van a ver cuántas escuelas hay en el país, yo ya contraté a los maestros de inglés, de computación, ya empecé a rehabilitar las unidades educativas del Milenio, porque sé dónde están, porque sé cómo funciona el Estado. Esa es la diferencia, la experiencia. Discúlpeme, doña Luisa, me ha llevado usted a analizar el gobierno de la Revolución Ciudadana, que no quería llegar a eso, quería concentrarme en el futuro, en lo que usted va a hacer en su gobierno. Por ejemplo, las escuelas del Milenio. Hay algunas escuelas del Milenio que quedaron sin terminarse, que están ahí botadas. Pero 6 años, pues hay que preguntarle a Lenín y a Lazo por qué no las han terminado. No, yo no le voy a preguntar a nadie. Entonces no me puede preguntar a mí si hace 6 años no estuvimos. No le estoy preguntando a usted, le estoy diciendo que en ese proceso de la educación no se completó el proyecto. Un país no se hace en 10 años. En este año y medio de campaña de presidencia de la República, a lo que ustedes van a acceder, peor, pues si no se hace en 10 años, imagínense en 18 meses. Por supuesto, hay la estructura de las unidades educativas del Milenio están abandonadas. Eso no me va a tomar más de 4 meses rehabilitarlas y devolver a mis niños a las aulas de clase. Claro que sí. 4 meses. Un aproximado de 4 meses el rehabilitar las aulas. Pero sí vale la pena escuchar eso, decir, bueno, vamos nosotros a hacer eso. Hay algunas que se nos quedaron inconclusas que las vamos a completar. Porque tenían que completarla los otros gobiernos. Y mire, una cosa impresionante, a todos los ciudadanos que me están escuchando, la gente dice... nosotros ya no somos gobiernos de 6 años y la gente dice, es que les faltó hacer esto, les faltó hacer esto. Díganme, una obra que haya hecho estos 2 gobiernos, ninguna. Pero vamos a volver. Luisa González va a volver, ¿sabe para qué? Para hacer esas obras que tanto necesita mi pueblo, para devolver la salud, la educación, la seguridad al Ecuador, porque en 6 años lo único que hicieron es llenar los bolsillos a sus negocios privados. Yo regreso para garantizar los derechos de los ecuatorianos, de nuestros hijos, de nuestras familias, a condiciones dignas de vida, de salud, de educación pública de calidad y gratuita, de empleo primero ecuatoriano, de proteger la industria nacional, porque así también se protege el empleo. Bueno, la escuché que están conversando con el presidente Petro, y el presidente Petro pues es un socialista a ultranza. ¿Ese es el sistema que ustedes piensan implantar aquí en el país? Yo no tengo nada que ver con lo que piensa el presidente Petro. La escuché que ustedes están conversando. ¿Y por qué converso con el presidente Petro, ecuatorianos? Porque la droga que ingresa al Ecuador se está produciendo en la frontera con Colombia, es decir, en la zona del Putumayo. Obviamente tengo que coordinar con él y trabajar con él para desarticular esas bandas que están allí ingresándonos a nosotros la droga.
¿sí? Por eso tengo que conversar, no solamente con el presidente Petro, también dije que voy a conversar he conversado ya con los embajadores de la Unión Europea, tengo pendiente una reunión con el embajador de Estados Unidos también. Aquí se trata de trabajo coordinado con todos los países que se requiera para dar la seguridad al Ecuador, a todas las familias ecuatorianas. Bueno, vamos por ese lado. Una pregunta que a todos nos preocupa, no sé si inclusive a usted. ¿Qué piensan hacer con la economía? Para nosotros los ecuatorianos el problema más grave del país es la economía. Usted está indicándonos que van a hacer aportaciones para darle armamento a la policía, para arreglar las escuelas, para conseguir las medicinas que le hacen falta a los centros de salud, toda esa cosa. Pero ¿y el dinero de dónde lo piensan sacar? A ver, aquí hay dos cosas. Hay una subejecución presupuestaria. El gobierno actual, como viene del sector privado, no sabe cómo funciona el sector público, tiene una subejecución. Es decir, tienen el dinero y no lo usan. No saben cómo hacerlo. Entonces, ahí hay ya un recurso. Solo en el sector de seguridad tenían 200 millones de dólares para inversión. De esos 200 millones de dólares, que era para la policía, para el ECU 911, para las Fuerzas Armadas, solo usaron 60 millones, es decir, 140 millones los devolvieron intactos cuando nosotros necesitamos que nos garanticen la vida. Ahí hay de la subejecución, ahí tengo fondos, pero también voy a traer al Ecuador 2.500 millones de la Reserva Internacional. Y aquí quiero hacer un alto. Ojo, vengo diciendo que voy a traer 2.500 millones de dólares de la Reserva Internacional desde la primera vuelta. Y resulta que ahora sale el otro candidato a decir que él va a traer 1.500 millones de esa reserva. Entonces, todos los críticos de derecha que han dicho que eso no es posible, que quiebra la dolarización, etcétera, lo cual es falso, técnicamente es falso, y lo puedo demostrar. Ahora no los escucho, ya que el otro candidato, ya que el otro candidato ha dicho que va a traer 1.500 millones, el señor Noboa, y ahora no los escucho decir que eso no es correcto. No, perdóneme, eso nos tiene a nosotros sumamente preocupados. Les digo que el otro candidato ha dicho que va a traer 1.500 millones. Y nos tiene sumamente preocupados. Yo le puedo demostrar que no, mire. De que se tope la reserva monetaria internacional de este país. Ecuador. Yo ecuatorianos, esa reserva es suya y es nuestra. Con mucho respeto. El padre y la madre, que me escuchen ahorita, los jóvenes, imagínense, un hijo muriéndose de hambre, sin comida, muriéndose porque está enfermo, no tiene ropa y no puede ir a la escuela tampoco. Y el padre tiene en el banco miles de dólares y lo deja morir, pero no toca lo que tiene en el banco. Esta es la analogía, esta es la comparación que tenemos que hacernos. Históricamente, la Reserva Internacional nunca ha estado por encima de los 4.000 millones en promedio. Nunca ha estado por encima de los 4.000 millones y jamás ha temblado la dolarización. Actualmente hay cerca de 7.000 millones. Voy a traer un tramo que nos corresponde a todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para salvar la vida de nuestra gente, para dar empleo, para dar salud, para dar educación, para dar seguridad. Esa reserva es de los ecuatorianos. Sí, es de los ecuatorianos, pero es del bolsillo de los ecuatorianos. Y al bolsillo de los ecuatorianos va a ir a través de crédito público, a través de becas, a través de empleo digno. Que no es así, doña Luisa. Esos son los ahorros del pueblo ecuatoriano que están en el banco. ¿Qué ahorros? Lo de la banca no se va a tocar. Lo de la banca no se va a tocar por si acaso. Esa es la reserva monetaria. Volvemos. No todo es de la banca. Hay derechos especiales de giro, ahí están en oro, están todo lo que corresponde para los gobiernos autónomos descentralizados, que no pueden hacer obras porque les redujeron el presupuesto. Le van a quitar más porque el dinero... No les vamos a quitar, les vamos a entregar. Me perdona, doña Luisa, el dinero de la Reserva Monetaria Ecuatoriana pertenece a los GAT municipales. Y les vamos a entregar. Hay más de 200... Para que hagan obra pública. Ya, pero no, si es de ellos.
Es de ellos. Entonces, Hay que ¿por qué? traerla. ¿Qué es lo que le va a entregar? No, si es de ellos, eso es... Pero la tienen guardada en un banco en Ese- Suiza. pero esa es el la- padre que deja morir a su hijo, pero tiene su dinero en el banco. No, el dinero de los GAD es de los GAD, ellos Y están se los vamos allí a entregar. y con eso No se los haciendo- están entregando. Si es de ellos, ¿qué le van a entregar lo que es de ellos? Porque no se lo están entregando. Le redujeron el presupuesto Eso es otra a los cosa, gobiernos. pero la No re- les han devuelto el IVA. La reserva es el presupuesto del Eso hay municipio que darles está para que guardado. lo usen. ¿Y para qué quiere, señores de los municipios, pueblo ecuatoriano, ustedes para qué quieren el dinero guardado en un banco orgullosos de que está engrosando la economía de otros países, mientras aquí nos estamos muriendo de hambre, mientras aquí necesitamos agua potable, necesitamos infraestructura, necesitamos empleo, nuestros hijos se mueren porque no hay medicinas, porque no hay médicos que nos atiendan? Ese dinero tiene que venir a invertirse en la población, porque es nuestro, usted mismo me lo está diciendo. Estamos repitiendo el discurso ya mucho tiempo. Verá, doña Luisa, ¿qué hay de cierto que pretende, no sé, el discurso de don Arauz es desdolarizar la economía del Nunca ha Ecuador? dicho eso, Andrés. Nunca lo ha dicho. No, yo creo que lo tengo Nunca. hasta grabado aquí en el teléfono. Sáquelo, pero Pero completo, ¿ah? lo Porque dijo- Andrés hace un análisis económico global y completo y al final él dice, sería terrible salir de la dolarización. Él lo dice claramente. El expresidente Rafael Correa, con mucho respeto para él, por supuesto, declara en Venezuela que está en contra totalmente de la dolarización. Eso es falso. No, Pueblo ecuatoriano, Correa nunca ha dicho. Correa fue, pueblo O sea, ecuatoriano, o sea, escúcheme en una cosa. las grabaciones Correa fue son 10, falsas. preséntelas. Correa fue 10 años presidente de la República y pudo haber desdolarizado este país si es que era esa su intención. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros sostuvimos y fortalecimos la dolarización. ¿Cómo? Evitando que fuguen capitales, aumentando la producción interna, aumentando la exportación, aumentando el empleo, protegiendo la industria nacional. Así se garantiza la dolarización y así lo va a hacer Luisa González como presidenta de la República. Doña Luisa, tranquilita. Take it easy, vamos un poquito más calmaditos. El presidente Correa pues tuvo la suerte de administrar el país con un petróleo a 120, 140 dólares. Y estos gobiernos también. No, aquí está... Estos gobiernos también han tenido. ¿Dónde está? Una obra. no, A ver, un alfiler que hayan puesto. Ah, sí, pusieron un poste de luz. Es que no estamos criticando al actual gobierno, estamos Oiga, preparándonos para gobernar. Este ¿Qué es lo que- gobierno qué es ha lo que tenido vamos a los hacer? recursos y Doña- no los ha invertido en la gente. Déjelo Yo voy a a- invertir en la déjelo- gente. Déjelo tranquilo a Lazo. Entonces tampoco... y déjelo tranquilo a Correa. No, si Hable yo- con Luisa González, que yo voy a ser la presidenta. No, pero a ver, otra cosa. A ver, Ayer escuchaba a Luisa González decir que su asesor va a ser el presidente Correa. Por supuesto, porque yo me voy a reunir de los mejores. Es lógico, Y con más experiencia. no es lógico que Correa sea su asesor porque es parte de su movimiento político, de su ideología. Es el líder de todo la eso. Revolución Ciudadana. Por eso es lógico, yo no estoy criticando eso, pero sí estoy preguntando si el sistema establecido por el socialismo del siglo XXI es el que se va a implantar en este país. Eso es algo que nosotros queremos saber, porque nosotros estamos viendo el ejemplo de lo que está pasando en otros países de América con el gobierno del socialismo del siglo XXI. Entonces, sí nos preocupa a los ecuatorianos que vemos todos los días correr venezolanos por aquí, venezolanas con Y están corriendo de vuelta a Venezuela, porque es más seguro que Ecuador. ¿Ah? Los venezolanos, por si acaso pueblo ecuatoriano, los venezolanos están corriendo de Ecuador, tienen terror a Ecuador, se están yendo a Venezuela. No, ¿Saben por qué? discrepo. Porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador ahora. ¿Cómo? Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Vaya vea que Pero cómo si- se están entonces, yendo pero si cómo aquí se están yendo. Aquí los tenemos. Pregúntele, ¿Sabe qué es lo que se va de aquí? los ecuatorianos, Se 200.000 ecuatorianos los han migrado. ecuatorianos se van millones de dólares que están enviando como remesas los venezolanos que han venido Los millones de dólares son los que ingresan ingresan en remesas de nuestros
hermanos que han tenido que emigrar, Eso se porque regresa, estos gobiernos van a Venezuela, les doña han Luisa. negrado las condiciones dignas. Eso se van a Venezuela, doña Ay, Luisa. no. Todos los venezolanos que tienen aquí le mandan la Bueno, remesa. pero volvamos al a tema sus de parientes que de Correa allá. va a ser mi asesor. Volvamos al tema No me de que parece Correa mal. No me va a parece ser mi mal. asesor. A mí no me parece A mí mal. lo que me y por eso preocupa- no le pregunto que el presidente Correa sea su asesor, porque es lógico. Mire, yo no he hablado jamás de un socialismo ni de socialismo del siglo XXI. Yo estoy llamando a la unidad del país. Yo estoy llamando a recomponer esta patria hermosa. Y mire, yo me pregunto, ¿por qué siempre me topan el tema de que Rafael Correa, que es el líder de la Revolución Ciudadana, va a ser mi asesor? Porque a mí me parece aún más preocupante, pueblo ecuatoriano que me está escuchando, a mí me parece más preocupante todavía quién va a ser el asesor del señor Daniel Noboa, cuando el partido al que él pertenece, el partido por el que él corre para las elecciones, es del primo de Lenín Moreno y de Lenín Moreno. ¿Acaso Lenín Moreno va a ser su asesor? Porque estamos condenados entonces ahí sí, a un fracaso terrible ¿Pero por qué como patria. Pero ¿por qué ¿no? se preocupa usted de lo que va a Traigo- hacer Noboa? traigo a Preocúpese colación- de lo que va a hacer usted. Traigo a colación según lo que usted me ha dicho de mi asesor Rafael Correa. No. Y yo le digo, ¿a qué vamos como país? Vamos a la unidad. Mire, el votar con odio, el votar con resentimiento, el votar con dolor, nos ha traído a la destrucción de la patria. Ecuador tiene que superar esas emociones y votar con conciencia, votar con el corazón, votar por esa patria que requiere unidad. Yo me he reunido con alcaldes, con presidentes de juntas parroquiales, con concejales, con prefectos de diferentes partidos políticos, porque aquí no se trata de banderas políticas, aquí se trata de la bandera amarillo, azul y rojo, aquí se trata de todos los ecuatorianos que necesitamos empleo, salud, educación, de unirnos con todas las fuerzas de la sociedad civil, del sector privado, del sector público y trabajar hacia una sola visión de patria. Ecuador necesita sanar sus corazones y votar con conciencia e ir juntos, dejando los discursos de odio, pero trabajando por una patria unida. Porque ese discurso desempleo es bien bonito, está bonito. Lo recibo y lo escucho con mucho aprecio y mucho gusto. Primero quiero aclarar algo. A mí no me parece mal que el economista Correa sea su asesor. Y yo no creo que a la ciudadanía, especialmente a los que piensan votar por usted, le parezca mal eso, porque es lógico, pues. Usted no va a buscar de asesor al economista Pozo. ¿no? Nunca, además es que todas sus teorías Venga, ¿qué son pasa? augureras del desastre. Ya quiere terminar. Oye, si estamos bonitos, ¿y ahora qué pasó? Ay, siempre nos hacen lo mismo, nos Estamos terminan las entrevistas. Estamos entusiasmados. Usted no tiene que regresarlos a ver, aquí ponerle seguro en la puerta para seguir nosotros aquí conversando. Lo que pasa es que el alcalde tiene la llave. Es que para los que no nos están Ciérrame la viendo, puerta, nos papá. acaban de abrir la puerta el señor alcalde a decirnos que basta y nosotros queremos seguir conversando con ustedes. Pero claro, ¿Sabe? estamos bien. Verá, una cosita, nosotros siempre hemos tomado en cuenta los mensajes que nos suelen hacer A ver. al teléfono celular. Y si, déjenme ver si nos han hecho algún mensaje importante, porque hay Hasta veces- tanto yo les mando un mensaje a el guavo que está de aniversario, cantonización. Un cantón tan joven como yo, porque tenemos la misma edad. Oiga, pero le voy a decir algo para que se lo mande por el micrófono a los guadeños. A ver qué. Yo cantonicé el guado. ¿En serio? Yo- Bueno, aquí estamos festejando con quien dio origen a esa Y cantonización. vamos a festejar. A ver, buen día compatriotas, don Pepe. En el gobierno de Rafael Correa en el 2015 crearon las enmiendas dentro de la cual todos los obreros que ingresaban a trabajar ya no estaban amparados por el Código de Trabajo. No sé si eso es verdad, usted debe saberlo, doña Luisa. Quitamos la tercerización, ¿no? Dimos Pasaban derechos a los ciudadanos. pertenecer a la LOCEP, quitándole el derecho de que puedan tener la libertad de sindicalizarse. Esto fue que se desconocieron dos derechos que se encontraban ya garantizados: organización sindical y contrato colectivo. ¿Qué van a hacer con eso?
Que no me hablen sobre cómo quitamos la tercerización, que me hablen de cómo devolvimos los derechos a los trabajadores, que me hablen de cómo les garantizamos la afiliación al IES para que puedan acceder a salud pública de calidad y gratuita, a créditos quirografarios, a préstamos hipotecarios. Eso es lo que hicimos por nuestros trabajadores y lo que seguiremos haciendo. Oiga, mire lo que se están fijando. Y por favor, es solamente una observación. Buen día, don Pepe. Dígale gracias a la señora Luisa por el apoyo al partido político de Daniel con el forro morado de la tablet. Es lo que se están fijando. Un abrazo a todos los del partido político de Lenín Moreno y de su primo, la 4 y la 35. Ya, no, un abrazo para Daniel Noboa también. Mientras vayan unidos, mejor todavía, ¿no es cierto? Bueno, el CENESID fue creado en la época del presidente Correa. A los graduados se los enviaba donde sea en otros lugares, y decir eso... Eso es falso. Eso es falso. Bueno, aquí lo dicen ellos. A ver, buenos días, don Pepe, con todo respeto, eso están acostumbrados la revolución usando los disque estados de emergencia para meter la mano al dinero del país. De esos 500 millones para la seguridad, tal vez usen unos 2... ya. Ese no es el momento de hablar de esas cosas. Sí, no. A ver, déjeme ver. Don Pepe, la candidata... A eso me refiero, a dejar el odio, pueblo ecuatoriano, que aquí hay que trabajar. La candidata está alterada y no lo deja hablar. De hecho, bueno, no está alterada. Estamos riéndonos aquí nosotros. Así es. Bienvenido a conocer la cultura manabita, en todo caso. No, yo tengo unas amigas manabas que son lindísimas, tranquilitas. Amorosísimas, pero no han de ser de Chone, ¿no? Son choneras. ¿Ah, en serio? Choneras. Ahí está. Sí, apellido, Chone, tierra apellido maravillosa, un abrazo a mi Moreira. pueblo. Sí, no. Que los esperen los estudiantes, pues si doña Luisa merece que lo esperen. Igual que usted se quejó de que llegamos. No, dígale a ella, no me diga a mí. No, porque fueron sus colegas los que la retrasaron. No, es ella. Ella tiene que desayunar también todavía. No, ya no alcanzo a desayunar. No me han dejado desayunar hoy día. La veo delgadita. Pero, oiga, no, bueno, yo siempre he sido delgada. Soy deportista. Sí, la vi andando en bicicleta. Hago bicicleta, corro maratones. Corrí la maratón de Nueva York, la maratón de Madrid. He corrido innumerables carreras de 21, de 10, de trail, de montaña. He hecho también, coroné el Iliniza Norte. Me encanta hacer deporte, Bueno, creo que el señor de la barba que entró sí es un alto ejecutivo de su campaña y tenemos que hacerle caso. Bueno, lamentablemente yo dije... Vamos a fortalecer el deporte, el arte y la cultura también, ¿no? Yo creo que el deporte sí es algo... Es fundamental el deporte. Es algo que hay que hacerle caso. Por supuesto que sí. Hay que ponerse a la orden. Yo generalmente cuando hago este tipo de entrevistas, debo decirle que ha sido de verdad un honor y una satisfacción haber conversado con usted. Para nosotros no deja de ser un honor, un orgullo hablar con un candidato a la presidencia de la República, sea cual sea su ideología y sea cual sea su origen. Para nosotros es un honor y como radio y como ciudadano quiero agradecerle mucho la gentileza de haber venido a dialogar, de haber escogido esta radio para dar su mensaje. Para nosotros ha sido de verdad un orgullo. Muchas gracias. Comprometerlas, que si... Para venir una vez que ganemos las elecciones, aquí estaré. Eso, no que gane con las más tiempo y que nadie nos interrumpa. Cuando sea presidente de la República, aquí estaremos. Allí usted ya los manda a todos estos que ahora la están mandando a usted. Que salgan de aquí, no molesten y nos dejen tranquilos y nos dejen espacio para desayunar sobre todo. Por supuesto. Por si acaso, para los que no conocen y los que nos están viendo, aquí tengo un pañuelo de color morado. Es el símbolo del movimiento feminista. Afuera hay muchas mujeres esperándome, apoyándome como mujeres, y el color morado representa a esa lucha de los derechos de mujeres que hoy día reciben violencia. El año anterior se cerró con 332 femicidios y voy a abrir
casas de acogida para mujeres y niños víctimas de violencia en todas las provincias del Ecuador. Siga, me parece bien. Eso nada más fortalecer el Ministerio de la Mujer, la erradicación de la violencia hacia la mujer, fortalecer los sistemas de justicia que deben darnos un trato digno cuando somos agredidas. Así que eso en cuanto a mujeres también. Me parece bien. ¿Y a la niñez? A la niñez también voy a volver a abrir los CDIs, los Centros de Desarrollo Infantil, que los han cerrado y que son tan necesarios para sacar a los niños de la mendicidad, que son hechos para gente de pobreza y de extrema pobreza, que no tienen donde dejar a nuestros niños y que están inseguros hasta que nos abren la puerta. Entonces, para ellos vamos a volver a abrir los Centros de Desarrollo Infantil con esas educadoras que fueron despedidas. Es necesario garantizar la vida de nuestros niños desde el nacimiento, por lo tanto volverán también esos controles a las madres desde el embarazo hasta el nacimiento del niño, y de ahí ya pueden ir a los CDIs y de ahí a la educación. ¿Qué va a tener salud los niños en la escuela? Desayuno escolar, y cuando hablo de desayuno escolar también hablo de los pequeños productores de leche, porque les vamos a dar leche todos los días a nuestros niños. Van a tener uniformes. Pregúntele al alcalde de la ciudad de Machala que le dé la información. Ellos tienen un programa aquí que le entregan 5 litros de leche semanal a los hogares más desprotegidos económicamente, y es uno de los mejores programas que se le ha ocurrido tener al municipio de Machala. Atienden algo así como a 8,000 familias con 5 litros de leche semanales para los niños. Y también vamos a garantizarles los uniformes. Y cuando hablo de uniformes para nuestros niños, hablo de la economía popular y solidaria, que en un 70% está compuesta por mujeres. Ellas van a ser quienes confeccionen esos uniformes para nuestros niños. Generamos que los niños puedan ir seguros a clases, pero también generamos empleo, integramos a la economía popular y solidaria al sector productivo. Y los textos infantiles, y los padres no pueden pagar ellos la rehabilitación de las aulas de clase, eso corre por cuenta del Estado. Para ustedes es su compromiso de mandar a nuestros niños a educarse. La única forma de superar el subdesarrollo y de romper los círculos de la pobreza es con educación. Así que vamos juntos, patria querida, vamos a levantar este Ecuador que está de rodillas y lo vamos a poner de pie. Vamos con alegría, con fe, con esperanza, que resurge esta patria. Está bien el discurso, doña Luisa, está bien el discurso, muchas gracias. Son 9:42. Nos vemos de aquí cuando ya sea presidenta. Será un honor. Y si piensa usted regresar a la provincia del Oro, pues aquí estaremos. Aquí estamos nosotros para atenderla. Hasta aquí nomás, mis amigos, con el informativo matinal. Muchas gracias a la, ¿cómo le digo, licenciada? Luisa, por favor. A doña Luisa. Muchas gracias por habernos visitado esta mañana, y por ahora nos vamos con un poquito de publicidad.